Hola, amigos del mundo de Maker. Hoy los invito a sumergirse en una historia que desafía los límites entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez han sentido que hay más en un lugar de lo que nuestros ojos pueden ver? Imaginemos un antiguo cementerio en un pueblo olvidado, donde cada lápida guarda un secreto y cada sombra parece susurrar una historia. Su guardián, don Alberto, es un hombre que ha dedicado su vida a cuidar este sagrado terreno, pero lo que muchos no saben es que, al caer la noche, las almas en pena buscan su ayuda. ¿Por qué susurran entre las tumbas? ¿Qué misterios ocultan aquellos que han partido? Prepárense para descubrir una trama de traición, redención y el poder de la memoria que les hará cuestionar lo que creen saber sobre el más allá. Quédense conmigo mientras desentrañamos los secretos de El Guardián del Cementerio. El Guardián del Cementerio. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques densos, había un cementerio antiguo, conocido por sus tumbas decoradas y su atmósfera tranquila. Sin embargo, a medida que caía la noche, muchos del pueblo preferían no acercarse a ese lugar. Se decía que un hombre, conocido como don Alberto, era el guardián del cementerio. Su historia, llena de misterio y elementos paranormales, ha perdurado a lo largo de los años. Don Alberto era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada profunda. Había vivido en el pueblo toda su vida y tras la muerte de su esposa, decidió dedicarse a cuidar del cementerio. Muchos lo veían como un ermitaño, un hombre que prefería la compañía de las almas en paz que de los vivos. Su rutina diaria consistía en arreglar flores, limpiar las lápidas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando caía la noche, su trabajo se tornaba en algo más que una simple tarea. Las leyendas sobre el cementerio hablaban de luces extrañas que aparecían entre las tumbas y susurros que se podían escuchar en las noches más oscuras. Algunos afirmaban que los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí se comunicaban con don Alberto, quien parecía entender su lenguaje. A pesar del miedo que esto generaba entre los vecinos, para él, era un lugar sagrado. Una noche de otoño, la niebla cubría el cementerio, dándole un aspecto aún más sombrío. Don Alberto estaba realizando su ronda habitual cuando escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero a medida que se acercaba a una tumba en particular, pudo distinguir claramente una voz femenina. Era suave y melancólica. «Ayúdame», decía la voz, resonando entre los árboles. Intrigado, don Alberto siguió el sonido hasta llegar a una lápida cubierta de musgo. Era la tumba de una joven que había fallecido en circunstancias trágicas años atrás. Se decía que su espíritu no había encontrado la paz. Don Alberto se arrodilló frente a la tumba y comenzó a hablarle. «¿Qué necesitas, querida?», preguntó con ternura. A medida que las palabras salían de sus labios, la atmósfera cambió. La niebla parecía moverse, formando figuras sutiles que danzaban alrededor de él. Don Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Sabía que su papel como guardián iba más allá de simplemente cuidar el lugar. La voz le reveló que, en vida, había sido traicionada por su propio hermano, quien había tomado su herencia y la había dejado en la pobreza. Ella deseaba que se hiciera justicia, que su historia se contara para que su alma pudiera descansar. Don Alberto escuchó con atención y prometió hacer lo que estuviera en sus manos. Al día siguiente, comenzó a investigar. Habló con los ancianos del pueblo y descubrió que la historia de la joven era conocida, pero nadie se había atrevido a hablar de ella por miedo a la familia de su hermano, que aún vivía en el pueblo. Sin embargo, don Alberto no se dejó intimidar. Se dirigió a la casa del hermano, un hombre que había prosperado gracias a las riquezas robadas, y le confrontó. «Tu hermana no ha encontrado la paz», le dijo don Alberto, firme en su resolución. «Su historia necesita ser contada». El hombre, inicialmente escéptico, se burló de él, pero al ver la determinación en sus ojos, decidió escuchar. Don Alberto compartió la historia de cómo la joven había sido traicionada y olvidada. Poco a poco, el hermano comenzó a sentir el peso de la culpa sobre sus hombros. En el fondo, sabía que lo que había hecho había sido incorrecto. Después de varias conversaciones, el hermano accedió a restituir parte de la herencia a los descendientes de su hermana. Se organizaron reuniones en el pueblo, donde la historia se volvió a contar, y la memoria de la joven fue honrada. Con el tiempo, la niebla que solía cubrir el cementerio comenzó a disiparse, y las luces extrañas cesaron. Los susurros se convirtieron en murmullos de agradecimiento.
La joven finalmente encontró la paz, y don Alberto, en su rol de guardián, se sintió satisfecho. Sin embargo, su conexión con el mundo espiritual no terminó ahí. En las noches siguientes, a menudo sentía una presencia reconfortante a su alrededor, como si ella estuviera agradecida por lo que había hecho. Era un recordatorio de que su trabajo tenía un propósito mayor. Con el tiempo, la fama de don Alberto se extendió más allá del pueblo. Personas de lugares lejanos acudían al cementerio para conocer al hombre que había hablado con los muertos. Algunos buscaban respuestas, otros consuelo. Don Alberto siempre estaba dispuesto a escuchar, y aunque muchos venían con miedo, se iban sintiéndose más ligeros, como si algo hubiera cambiado en su interior. Una noche, mientras caminaba por el cementerio, se encontró con un grupo de jóvenes que habían venido a investigar los fenómenos paranormales. Ellos traían cámaras y grabadoras, listos para capturar cualquier evidencia de lo sobrenatural. Don Alberto los observó con una sonrisa, recordando su propia curiosidad cuando era más joven. La verdadera historia no siempre se captura en una grabación, les dijo. A veces, se encuentra en los corazones de aquellos que han sido olvidados. Los jóvenes, intrigados, decidieron escuchar sus relatos. Don Alberto les habló de las almas que había conocido y de las historias que llevaban consigo. Cada historia era un eco del pasado, una lección de vida, amor y traición. Con el tiempo, los jóvenes comprendieron que el cementerio no era solo un lugar de descanso, sino un espacio donde las memorias cobraban vida. La conexión de don Alberto con el cementerio y sus habitantes se hizo cada vez más fuerte. Algunos decían que, en las noches de luna llena, podía verse una luz suave que emanaba de su figura mientras caminaba entre las tumbas. Era como si las almas lo acompañaran, agradecidas por su dedicación. Los años pasaron, y don Alberto continuó su labor como guardián del cementerio. Nunca buscó fama ni reconocimiento, su satisfacción provenía del amor que sentía por aquellos que habían partido. Cuando llegó su momento, yacía en su propia tumba, rodeado de flores que él mismo había plantado. Las leyendas sobre el cementerio continuaron, pero ahora incluían la historia del guardián que había escuchado las voces de los muertos y había traído la paz a sus almas. Los habitantes del pueblo, y aquellos que venían de lejos, aún lo recordaban, no solo como el cuidador de un lugar, sino como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Hoy en día, el cementerio sigue siendo un lugar de reflexión y respeto, y la historia de don Alberto perdura como un recordatorio de que, a veces, las almas perdidas solo necesitan ser escuchadas para encontrar su camino hacia la paz. La conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos es un hilo frágil, pero poderoso, y aquellos que se atreven a caminar por él pueden descubrir una verdad más profunda sobre el amor, el perdón y la memoria.